Jeremías 31:33, díale a palabra, dice así: a la gloria de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío. Te pedimos que tú bendiga nuestras almas con tu palabra. En medio de la movida que estaba viviendo Israel, que estaba cautivo en Babilonia, hoy va directamente para allá. O sea, Dios le está profetizando al pueblo que si no se arrepienten y se retractan de sus malos caminos, vendrá Nabucodonosor, está diciendo Jeremías, y se lo llevará. Y ellos estaban anclados a que ellos son el pueblo escogido de Dios, que tienen un pacto de Dios basado en la verdad de Dios, que en este caso es el pacto incondicional. Están haciendo énfasis en eso, pero todavía no se ha cumplido el sacrificio de Cristo. Y están ellos muy confiados. Y viene Nabucodonosor, arruina la ciudad y se lleva cautivo a todos los judíos a la tierra de Babilonia. Dejó allí a lo que se suele decir la sociedad que no era productiva. En medio de todo eso, Dios le mete una promesa y le dice: vendrá un tiempo donde yo haré con ustedes un pacto, pero el pacto no va a ser condicional, va a ser incondicional, que la palabra de Dios en otras partes lo llama el pacto eterno. Dice, y en ese pacto que yo haré con ustedes, dice, yo daré mi ley en vuestra mente y la escribiré en vuestros corazones. Y entonces yo seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo. En ese momento que ellos están escuchando eso, a ellos les es imposible recibir esa palabra. Pero Dios ya estaba profetizándolo y prometiéndolo. El pacto de Dios es una promesa que Él ha hecho. Nosotros no hemos prometido nada. Él ha sido el que ha prometido. Incluso lo ha blindado con juramento. Dios ha jurado por sí mismo. Dice la Biblia, no encontrando a uno mayor que Él. Porque en la antigüedad los hombres blindaban las cosas, o sea, le daban un aval con el juramento. Y dice la Biblia que Dios, para demostrarle a Abraham que había prometido con verdad, juró por sí mismo que lo que le había prometido se lo iba a cumplir. Y dentro de la promesa de Dios a Abraham entra que en la simiente de él vendría uno que salvaría a todas las naciones de la tierra. Ese es el pacto que nosotros entendemos y conocemos como el nuevo pacto, el pacto eterno, ¿vale? Ahora, yo quiero que nosotros veamos esto mismo, que lo está desarrollando el escritor a los hebreos, lo está desarrollando bajo la luz del sacrificio de Cristo. Y son las mismas palabras que usa Jeremías, son las que usa el escritor a los hebreos, no sabemos si es Pablo o quién hubiera sido, para dar a conocer a los mismos hebreos cómo es que eso iba a ser. Porque muchos dicen, no, pero es que dice que el pacto era con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero es que el pacto con ese pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá es un pacto que estaba abierto a todas las naciones. Por eso es que ahí nos hemos colado nosotros por medio de la fe. Ahora sí, entonces, vamos un momentito a Hebreos capítulo 10, versículo 16 y versículo 17. Porque esto ha sido muy mal entendido siempre y muy mal expresado. Y al final se usa más para establecer un yugo o para deshonrar una verdad de Dios que para Hebreos capítulo 10, versículo 16. Ya leo en el versículo 16 y 17, dice, este es el pacto que haré con ellos. ¿Veis que está citando la misma escritura? La de Jeremías. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer eso? Nosotros tenemos que entender esa verdad bajo lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, tres cosas promete Dios. Va a poner su ley en nuestro corazón, número uno. Va a escribir su ley en nuestra mente, número dos.
y nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Va a poner Él en nosotros deseos, porque eso significa que va a poner su ley en nuestro corazón. Va a poner deseos divinos, va a poner una operación nueva divina y nos va a dar una posición divina. Todo es divino. Por lo tanto, todo le pertenece a Él. Y Él se compromete en que Él lo va a hacer en nosotros. Mira, si nosotros no entendemos bien y verdaderamente le creemos a Dios y estamos seguros, plenamente seguros, de que Él sea el que lo va a hacer en nosotros, va a llegar el momento que somos nosotros los que lo vamos a intentar hacerlo en Él. ¿Qué le pasó a Abraham? Le dijo, te voy a dar un hijo. Y este hijo será el hijo de la promesa. Y Abraham dijo, gloria a Dios que Dios me ha prometido esto. Y empezó a caminar con Sara. A lo mejor primer mes, segundo año, el tercer año, Abraham dijo, Dios ha dicho y Dios, estamos esperando en Dios. A los 14 años se le fue ya la fe y la paciencia a Abraham. Yo no sé si apareció el diablo, yo no sé cómo fue. El caso es que dice Abraham, me parece a mí que lo que Dios dijo no lo entendí yo bien, porque dijo que Él lo iba a hacer, pero aquí no pasa nada. Y he mirado el crono y han pasado 14 años. Entonces, ¿qué pasa? Se debilitó en fe. ¿Qué hizo? Buscó cumplir él la promesa. Ahí entra la religión. Ahí entra la religión. La religión viene del latín religar. ¿Qué es lo que religamos? Lo que Dios ha dicho con mi ayuda. Lo que Dios ha hablado, yo le añado de mis obras, de mis actos, de mi comportamiento, porque de alguna forma tiene que darse esto. Y Abraham empezó a computar que en su mente caída. Cuando el Señor dijo que yo voy a escribir mi ley en vuestros corazones, que os daré un nuevo corazón y escribiré mi ley en vuestras mentes, no estaba hablando de la naturaleza caída de Adán. No puede computar esa naturaleza caída, porque esa es enemiga de Dios. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Abraham se estaba enemistando contra Dios sin él saberlo, porque le estaba dando cómputo a su carne. En el tiempo de Abraham, yo quiero que ustedes sepáis que a todos los efectos la cultura, ¿vale? Por ejemplo, la cultura que tenemos hoy aquí nosotros. Tenemos una cultura que ha ido cambiando. Y en este último tiempo cada vez más rápido. Es una cultura donde dos personas se juntan, viven como matrimonio y ya nadie les censura. Antes sí eran censurados y sentían como una especie de rechazo por la misma sociedad porque no habían hecho las cosas legalmente. Hoy no, eso está aprobado en la mente carnal y pecaminosa de toda la sociedad. Se unen dos personas y aparentemente ya son matrimonio. Ahora tienen cópula y nacen hijos, pero tranquilamente se pueden también divorciar a los 5 minutos, a los 2 años, a los 3. Se une el padre ahora con otra señorita y esa es su novia, y ahora los hijos que han tenido en el primer matrimonio están con el papá y la novia de su mamá, y están también con la mamá y el novio de su papá. ¿Es correcto la cultura esa de hoy? Es correcto. A todos los efectos, eso es la cultura que nos han metido ahora mismo. Está computando legalmente. ¿O no? Y eso es legal, ¿eh? Y si no es legal, entonces coge tú y reclámale los hijos tuyos a tu mujer, que te los tiene que dejar tiempo, y está todo regido por leyes. Abraham empezó a dejarse llevarse por la cultura de su tiempo. La cultura de su tiempo dice que si una concubina de la señora daba a luz un hijo con el dueño de la casa, con el anfitrión, con el señor, a todos los efectos era hijo legal de la señora y del anfitrión. ¿Qué hicieron? Le dieron parte a esa forma legal y buscaron a Agar. Por eso que el hijo que viene de Agar, ¿cómo se llama? Ismael. Ismael es el prototipo del religioso que conoce la palabra, que hace todo lo que hace el creyente, que tiene conocimiento de las promesas de Dios, que sabe todo, pero que es esclavo y no tiene derecho a la herencia. Por eso siempre está peleando. Ismael es cazador, peleador. Lo pelea todo en su fuerza para conquistar lo de Dios. Eso fue lo que pasó con Abraham. Cuando Dios está hablando aquí a través de Jeremías, que lo está recitando el escritor de los hebreos, no le está hablando de eso.
Le está hablando que cuando él cumpliera la promesa, él mismo lo haría. De hecho, si seguimos la vida de Abraham, nos damos cuenta que Dios se cayó cuando tuvo a Ismael, no le dijo nada. ¿Ok? Sigue pasando el tiempo y ahora en vez de pasar 14 años, no, han pasado 13 años más. O sea, estamos en 24 años después de que Dios le dijo la promesa del hijo. Para Abraham y sus efectos ya la promesa se ha cumplido. Pero coincidiendo que Dios viene a traer juicio a Sodoma y Gomorra, visita a Abraham, va a librar a Lot, pero visita a Abraham. Y cuando está allí, que Abraham le dice, quédate conmigo, pasa conmigo este día. Él viene con 2 ángeles. La Trinidad allí con Abraham, tranquilo. Comen, se gozan, están todos los días juntos, y al final cuando Dios se va le dice, el año que viene, por esta misma fecha, Sara dará a luz un hijo. Tú imagínate la cara de Abraham, cómo podría haber sido, ¿no? Se hubiera dicho, se buscaría a lo mejor a Ismael, hubiera empezado, Ismael, búscate a Ismael, y viene Ismael y dice, ¿y esto? Y Dios dice, tú verás, yo no te he dicho nada de esto. Se le cae todo el cuadro abajo. Voy a hacer una pregunta, entre paréntesis, ahora sigo con el mensaje, para ti. ¿Cuántos de nosotros habrá edificado su vida conforme a Ismael? No estoy diciendo que haya habido intenciones legítimas en nuestros corazones. Estamos hablando de que lo ha hecho uno, porque lo ha hecho, porque se lo han enseñado, porque creen lo correcto, o porque ha visto que esa es la única forma. ¿Cuántos de nosotros no habremos edificado nuestra vida conforme a Ismael? No sabemos. Puede ser que sí. Pero tengo buenas noticias, no pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un hombre que Dios llamó y también cometió ese error. Abraham. La Biblia lo llama el padre de la fe. Entonces, cuando el escritor a los hebreos está queriendo dar a conocer la verdadera esencia de pondré mis leyes en vuestros corazones, las escribiré en vuestra mente y nunca más me acordaré de vuestros pecados. Dios garantiza que va a poner deseos nuevos en nosotros, que va a escribir su ley en nuestros corazones y que todas las veces que rompamos el pacto no va a computar esa ley delante de Dios porque no se va a poder acordar de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Solamente hay una forma que eso pueda ser. Solamente hay una, no hay más. Jurídicamente, moralmente, una sola forma. ¿Sabéis por qué? Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay forma, no hay manera. Búscate la Biblia, la pones de revés, la pones de canto, la pones así. No hay forma que Dios pudiera prometer y cumplir eso si Jesucristo no hubiera vivido una vida santa, ser tentado en todo, nunca pecar y después ir al Calvario y derramar toda su sangre en la cruz. Imposible que esa promesa se pudiera cumplir. Imposible. Viene Ismael 17 millones de veces y no puede cumplir la promesa. Se mete Ismael en ti y tú lo intentas y no la cumples. Se mete en mí y no la cumple. Nos dan 7 milenios y no la cumplimos. Porque solamente hay uno que tiene la capacidad de prometer y cumplir y se llama Jesucristo. En ese orden es que está basada las cosas de Dios. Cuando Jesucristo muere y derrama su sangre, entonces el que escribe a los hebreos le dice, esto que escribió Jeremías, esto que escribió Jeremías era esto. Por eso es que él iba a hacer algo nuevo. Iba a producir en ti nuevos deseos que tú jamás y nunca los puedes producir sin religión. Por la religión sí, pero sin religión no. Por eso es que cuando tú viniste a Cristo, si verdaderamente viniste a arrepentir de tus pecados y creíste en el Evangelio, empezaron a salir de ti esos deseos nuevos, puros, santos, de ese afecto hacia un ser que tú nunca habías visto con tus ojos, pero que tú sabías ahora que estabas en comunión con el mismo cielo, esa atracción que tú sientes hacia las personas con hacerle el bien, y todo eso nuevo, ¿quién lo estaba produciendo? Lo estaba produciendo Dios por su Espíritu, gracias al sacrificio de Jesucristo, que jurídicamente lo habilita a Dios para meter la mano en tu corazón y hacer todas las cosas nuevas. Si no fuera así, es imposible. Y cuando empezó la operación en ti, empezó una nueva creación, un nuevo orden, una nueva dimensión que nuestros ojos no pueden ver, con nuestros ojos de carne no la pueden apreciar.
Es una nueva realidad que el mismo Cristo apareció en la cruz del Calvario, haciéndose Él como uno de nosotros, entre muchos hermanos. Dice que Él es el primogénito de esta nueva creación. Y eso, todo eso lo ha habilitado a que Dios empiece a trabajar. Un folio en blanco. Y Dios ha empezado a escribir su ley en nuestros corazones. Si no es imposible, olvídate que no se puede. Ahora, ¿por qué tenemos nosotros tanto conflicto entonces? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué hay tanta oposición? ¿Y por qué si yo estoy aquí tan tranquilo ahora mismo y esta verdad es la verdad a la que tú me estás predicando, hermano? ¿Por qué muchas veces yo estoy aquí y pasa una señora por allí y el ojo, y como haya mucha carne, el ojo está como creyendo, diciendo que me quiere romper el bloqueo y quiere tirar para allá y yo peleando? ¿Por qué? Si lo que tú me estás diciendo es verdad, ¿por qué? Eso es lo que yo quiero compartir hoy. Cuando nosotros recibimos un espíritu nuevo, recibimos el espíritu nuevo. Eso es flama. El espíritu de Cristo, nueva criatura. Viene diseñado para no pecar. Es más, no tiene conciencia de pecado. No peca. Al no tener conciencia de pecado, no peca. Es inocente. Sí. Como un inocente. Ahora el alma, que eso tan valioso para Dios, nuestro alma preciosa a sus ojos, aunque esté contaminada de pecado, aunque nuestros pecados dice que sean rojos como el carmesí, este profeta que pasó antes de Jeremías dijo, vendrán a ser blancos como la lana. Aunque fueran lo más sucio, dice que vendrían a ser limpios. ¿Por qué? Porque Él ama tanto nuestro alma que se iba a entregar Él mismo para sustituir nuestro alma y sufrir el juicio divino por amor a nosotros. Entonces, el alma es la que hay que educar con esta verdad nueva que el espíritu contiene. Nosotros por dentro somos cuerpo, por fuera somos cuerpo, pero en totalidad somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Dame un momentito a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. 1 Tesalonicenses, 5, 23 y 24. Ahora vamos a leer Biblia. Sí. ¿Cómo te manipulan este versículo? Dice allí, 1 Tesalonicenses 5, 23, 24, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que significa os aparte por completo, y todo vuestro ser, espíritu humano, ¿vale?, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Dice en el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Está haciendo énfasis en que por causa de su fidelidad y del llamado que Él nos ha hecho, entonces Él se ha comprometido en que todo nuestro ser vaya a ser guardado y santificado. Por esta parte era, dice, espíritu, alma y cuerpo. Si esto no se filtra por lo que Cristo ha hecho y sus méritos, como me ha pasado a mí muchísimos años y he estado en un orden parecido al de Ismael, ahí tú lo que entiendes es que tienes que santificarte a tope en todas las áreas de tu ser. Olvidándote lo que dice en el versículo 24, que si fiel es el que os llama, dice, Él es el que lo va a hacer. Ahora, ¿qué ocurre? Nadie habla de la santificación del alma. Y hay sectores donde casi todo el mundo se enfoca en la santificación del cuerpo. Vale. Tapándolo con ropa y educándolo así asado. Esto, a la verdad, dice la Biblia, tiene cierta reputación de... Pero contra los apetitos de la carne no puede hacer nada. Cuando la carne dice, voy con todo, no hay quien la pare. Porque ella tiene una naturaleza que es caída. ¿Entendéis eso? No podemos cambiar las leyes de la física. Yo no puedo coger y decir, pues ahora yo
voy a tirar para arriba el móvil y no va a caer porque yo digo que las leyes de la física cambian y ahora el móvil se va a quedar flotando. Pues no. Pues entonces pretender cambiar la naturaleza de la carne, eso es una utopía. No nos podemos santificar en ese orden. ¿Qué pasa? Hay que llevarla a una esfera. Oye, esto hay que llevarla a una esfera donde en esa esfera y en esa dimensión lo que computa son otras leyes y otras verdades y otras realidades. Y en base a esas leyes y esas verdades y esas realidades, nuestra naturaleza caída queda neutra. De manera que el espíritu la posea y empiece a reproducir la vida de Cristo. Si no, es imposible. Dice la Biblia, lo que era imposible para la carne o para la ley por causa de la carne, dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne a causa del pecado, Él fue el que tuvo que hacer eso por mí y su justicia es que se me imputa a mí. Amén. Pero yo por mí mismo no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. ¿Qué pasa? Él ha prometido que va a producir en mí deseos nuevos. Él ha producido que va a escribir en mí una nueva ley y ha producido que no se va a acordar más de mis pecados. Cuando Dios promete, Él hace. Pero tiene que tener base, nos tiene que revelar cómo es que Él lo ha hecho, porque si no, entonces yo cojo y me doy a la tarea de creer, sí, yo creí a Dios, y después por el camino dice, ¿esto cómo ha sido? Dice, yo no sé. No, tú tienes que saber cómo va eso. El mecánico tiene que abrir un motor y tiene que saber lo que va adentro. Porque si no, no es mecánico, será cambiado de pieza, pero no es mecánico. El mecánico se pone a darle vuelta al coco y dice, bueno, si no es por esto, quitamos eso, tiene que ser por lo otro, porque es mecánico y sabe cómo funcionan las cosas, porque lo ha abierto 1000 veces, porque sabe cómo van, y empieza a eludir causas por las que puede haber una avería. Lo mismo pasa con esto. Si nos metemos a teología y nuestro maestro no es el Espíritu Santo, tenemos un problema. Porque la teología es la ciencia que estudia a Dios. Y el único que conoce las cosas de Dios, dice la Biblia, que es el Espíritu. Y Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu. Pero hace ya rato que muchos han alejado del Espíritu de Dios, se han puesto a hablar por su propia cuenta y han empezado a transmitir unas cosas que no cuerdan ni concuerdan con la verdad del nuevo pacto. Si nosotros no aprendemos a educar nuestra alma con las verdades que están establecidas y que son una realidad ya y que yo puedo hacer así y comer de ellas, mi alma no registra nada de lo nuevo y sigue ¿qué? Con su misma cantinela. Porque dice la Biblia que el bautismo que compete a nosotros ahora, que no es del agua sino que es de la cruz, nos bautizan en esa cruz. O sea, nos meten en Cristo, pero no quitando las inmundicias de la carne. Primera de Pedro, capítulo 3. Las inmundicias de la carne siguen trabajando. Versículo 21. Dice, Primera de Pedro 3:21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Está refiriendo a lo que pasó con Noé en cuanto al diluvio. Dice, pero no quitando las inmundicias de la carne, sino como por la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. O sea, que lo que habilita a Dios para crear en nosotros una conciencia buena hacia Él es la resurrección de Cristo. Porque ahí fue donde Cristo fue declarado hijo de Dios. No el unigénito hijo de Dios que estaba allí, no. Ahora como hombre, ahora que ha bajado, que ha llegado a lo más profundo y se ha levantado, ahora en esa nueva estirpe, Él es declarado hijo de Dios. Ahí tiene base el Espíritu de Dios para coger y meter una conciencia buena hacia Él que produce deseos limpios. Pero el alma sigue con las inmundicias de la carne. Entonces, si no nos metemos en esa educación del alma, no acabamos de entender esto. Y para entrar en la educación del alma y que se cumpla lo que dijo Jeremías y después dijo el escritor de Hebreo, tenemos que recurrir a la cruz.
y saber a través del sacrificio educar el alma para que reciba las verdades eternas y se alimente de eso. Porque si no, ella siempre, como dicen por ahí, la cabra va a coger para el monte. ¿O no? ¿Ustedes se creen que la vida de santidad es coger y decir, no, no, aparte, yo no puedo mirar para allá? Pero te viene ese impulso, lo voy a decir, pero yo no lo voy a decir, pero lo tiene dentro. Dice, no te voy a dar a aguantar, pero de verdad que te la daba. Y toda esa retaíla, y ustedes creen, honestamente ahora, ¿creéis que eso fue lo que Dios prometió cuando dijo, yo voy a escribir mi ley en vuestra mente y en vuestro corazón y os voy a dar un espíritu nuevo? No era eso. Porque si hubiera sido eso, entonces veríamos a Cristo diciendo, escúchame, te va a librar porque soy Dios. Porque si no te voy a dar una que flipa. Y vemos todas esas expresiones en la vida de Cristo y no vemos a Jesucristo haciendo eso. Vemos la nueva creación computando en la vida de Cristo en otro orden. ¿Y eso cómo puede ser? Porque eso es lo que habilita a Dios para darnos nosotros la nueva naturaleza. ¿Qué le pasó a Juan cuando los echaron de allí de Gádara y dijo, Señor, pedimos que baje fuego del cielo que los consuma todos? Y el Señor los míos, como diciendo, no vea de la patulea que yo me he rodeado. Esta gente le dejo yo el volante 2 minutos y aquí no dejan títere con cabeza porque no sabían del espíritu que verdaderamente iban a recibir. Pero la vida en Cristo no es, está continuamente una mente nueva. Un espíritu nuevo, sin conciencia de pecado. Vino Judas con toda aquella turba a entregar a Cristo y le dice a Cristo, amigo, con un beso entrega al Hijo de Hombre. Está crucificado, está desangrando y está metido en llevar a cabo todo lo que el Padre le encomendó. Y dijo, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Perdónalo, Dios, porque no sabe lo que hace. ¿Eso computa en nosotros a tiempo real? ¿Computa eso en nosotros? ¿O tenemos que hacer como dijo el salmista? ¿O eso lo hago yo en sueño? En sueño soy yo... En sueño me dan a mí 2 bofetas y pongo la otra mejilla. Pero en verdad esto no... Porque algo está fallando dentro del mecanismo de Dios. El diseño de Dios, algo está fallando. Dios está abriendo el diseño de la cruz, abriéndolo desde Génesis hasta Apocalipsis para que los que Él ha llamado, que entiendan esto, empiecen a mirar dónde va cada ficha, cada pieza, para que cuando eso otra vez se cierre y empiece a funcionar, ya sabe cómo va por dentro. Eso es la teología divina. Ahora, nuestra naturaleza caída tiene deseos engañosos, que es el alma, y quiere tomar nuestro estado caído. Cuando dice que pondrá su ley en nuestra mente, ¿ustedes qué ley pensáis que es la que es? Porque muchos dicen que es la ley de Moisés. La ley de Moisés, ¿no? Y muchos andan cumpliendo la ley de Moisés porque dice el Señor que pondría su ley en nuestra mente. Los que son judíos que se denominan judíos conforme a la carne, los que practican la Torá y visten de negro porque no tienen templo, cuando ellos se vienen a esta escritura, se cogen una cajita con unos versículos y se la amarran aquí. Que es su ley, la ley de Moisés. Y después con una cinta negra, enrollada por otro brazo, la tienen aquí. ¿Ustedes creen que eso es la forma correcta de interpretar la palabra? Ahora, no, yo sé que eso no, eso tiene un trasfondo real y es en el espíritu, sí, pero a nosotros se nos implanta eso realmente en el espíritu. Si tú te dejas educar por tu alma, no va a computar la verdad de Dios en ti. Si tú educas tu alma por el espíritu, entonces sí. Le dice la serpiente a Eva, mira, eso de que no moriréis, eso no es así. Pasa que Dios sabe que si tú comes, te voy a decir la verdad para que tú la sepas, ¿vale? Es que Dios te ha ocultado un poquito.
Si tú comes vas a ser igual que él. No tiene que depender de él. Vas a ser independiente, vas a ser autónomo. Y ya está. Y Dios dijo, escúchame, que como coma te mueres. Porque te separa de mí. Y al hombre le crea morbo, entre comillas, aunque no lo quiera reconocer, ser independiente y autónomo de Dios. Y su ego se le infla. Porque no nos gusta estar así, pidiendo, rogando, mendigando. Y Cristo en la tierra dijo un montón de veces, yo por mí mismo nada puedo hacer. Lo que veo al Padre hacer, eso es lo que hago. Y lo que el Padre no me deja hacer, no lo puedo hacer. Dependencia. Pablo dice, yo me temo que como la serpiente engañó a Eva, así ustedes seáis engañados de vuestra sinceridad a Cristo por los sentidos. ¿Qué es lo que pasa? Que estos sentidos, 1, 2, 3, 4 y 5, son carnales. Y cogen para el monte. Si yo no los educo con la verdad de Dios, acabo siendo autónomo e independiente de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos, si vivís conforme a la carne, moriréis. Lo mismo que le dijo en el principio Dios. Ahora, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces que viviréis. Y muchas veces está Ismael en su iglesia bien contento, bien orgulloso, bien feliz, pancho de la vida. ¿Por qué? Porque lleva sus diezmos, el pastor está contento, todos los hermanos también. Pero tú dile a Ismael, mira, me va a perder trabajo hoy. Te va a quedar sin nómina. Te va a apuntar paro. Club de fútbol. Te van a dar 430 por misericordia. Y cuando no te llegue, doble usted su rodilla y clama a Dios. Y dice Ismael, no, de eso nada. Para eso yo sé que el número uno, haciendo todas las obediencias que me han dicho en mi iglesia que tengo que hacer. Y no cojo yo un avión, me voy yo a Finlandia y me coloco de esquimar. Si hace falta. Pero a mí de que yo tenía que estar mendigando y yo tenía que hacer malabares. No. Y cuando llegue la hora de la verdad son gente que no ha aprendido a esperar en Dios. Ni para comer, ni para vestir, ni para nada. Pero por fuera están computando como que está todo correcto, están bien a los ojos de Dios y bien a los ojos del hombre. Eso está mal. ¿Tú cómo le vas a ministrar, Señor, a otra persona que tiene hambre cuando tú no sabes lo que es el hambre? Como dijo uno, desde la barrera se mete muy bonito. ¿Por qué Dios te hace pasar por penuria? Para que dependas de Él en cada penuria que pase. Dice Santiago, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿O qué? ¿A dónde está nuestra riqueza? Y su ley en mi corazón, ¿dónde está escrita? Dice Filipenses 2:12, porque Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios promete una ley en nuestro corazón, pero no es la de Moisés. Entonces, ¿qué ley es? Es la ley de vida en Cristo, que es superior a la ley de Moisés. Ustedes saben que cuando Cristo vino a la tierra, en Él operaba la ley de vida en Cristo, o sea, la ley nueva, el nuevo régimen del Espíritu, que estaba por salir y Él empieza a sacarlo. Pero no es la Torá de Moisés. Hombre, pero Cristo cumplió la de Moisés. Claro que la cumplió. ¿Y por qué la pudo cumplir? Porque en Él operaba la ley de la vida. Porque Él no comía del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Él comía del árbol de la vida. Por eso es que puedo decir, yo soy la vida. Dependiente totalmente de Dios. Eso te asegura una eternidad con Dios. Vamos un momentito a Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. La ley de vida en Cristo es para los que reciben el pacto de la gracia. La ley del Espíritu operó en Cristo. Romanos 8, 1 y 2. ¿Os acordáis cuando Jesucristo les dijo a los discípulos, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos?
ustedes no entraréis. Nuestra justicia mayor que la de los fariseos, sí. La única forma era operar en la ley de Cristo, porque si no era imposible. Mira lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El escritor añadió, en este caso fue Casio de Reina, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien añadido, ¿vale? Ahora dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, una ley es lo que me libera de la otra, pero yo no puedo moralmente vencer la ley del pecado y de la muerte. No puedo. No puedo. Si yo moralmente quiero vencer la ley del pecado y de la muerte, eso que me separa de Dios y querer tener mi carne sujeta en cuanto a la santidad de Dios, no puedo. Es otra ley la que me libera de la opresión que me hace esa. ¿Qué ley es? Es la ley de vida en Cristo. Esa ley fue la que operó en él. Por eso es que él pudo vencer. Y nos ha dejado esa herencia para que nosotros vivamos en ella. La mente de Cristo en nosotros es lo que nos da una nueva concepción de nosotros mismos. Una nueva identidad. Ahora yo te pregunto, ¿tú quieres saber quién eres tú? Tú dirás, bueno, yo soy Oscar Moreno Canterla, con DNI en tal sitio, con documento, vivo en tal sitio. Y en el espíritu, ¿tú sabes quién tú eres? Dices, no lo sé. Tienes que venir a esta verdad y empezar ahora a medicar tu alma, a meterle la medicina a tu alma, para que ella sea educada y empiece a comer de las verdades, de las realidades eternas, y ahí entonces sale a la luz quién eres tú. Mira, los papeles se los lleva ardiente, ustedes saben eso, ¿no? Esto no tiene poder ninguno. Lo que tiene poder es una vida como la tuya y como la mía, que somos de carne y de hueso, que computamos, que accionamos, que somos seres humanos, transformada por el poder del Evangelio. Esto no tiene vida, esto le ha dado vida el Espíritu, la ha llenado el Espíritu. Estaba escrita en tablas sin vida. Y cuando llega Cristo le da vida a la ley. Ya no es la Torá de Moisés que valía para condenar, sino que es la ley de vida en Cristo. ¿Nosotros nos hemos creído esa verdad? Porque si tú no te crees la verdad de Cristo en ti, te vas a creer la verdad que tu alma te ministra. ¿Cuántos hermanos no me han dicho a mí? Yo que soy muy miedica. Yo que me da mucho miedo esto. A mí es que el otro, y continuamente están recitando lo que su alma les dicta de sí mismo. De eso se alimentan y eso es lo que computa. Y cuando están diciendo yo soy así, yo soy asado, a mí me va esto, me lo otro, están medicando, alimentando y fortaleciendo su yo, cuando su yo tendría que estar crucificado juntamente con Cristo y ya no vivir más esa identidad, sino vivir Cristo en la persona. Creí, dice el apóstol, por lo cual ¿qué? Lo habré. Si tú te crees que tienes miedo y lo hablas, eso va. Es que yo soy así desde chico, claro, y seguirá siendo si lo sigue predicando. ¿Entiendes? Porque es la ley que está escrita en tu corazón. Deja que tu alma ministre el espíritu, cuando es el espíritu el que tiene que ministrar el alma. Y no conformarte a los deseos que antes teníais cuando estaba en ignorancia, como dice la palabra, sino despójate del antiguo hombre y vístete del nuevo, que es creado con la mente de Dios. El nuevo hombre no tiene ley vieja, todo es nuevo. Dios ha dicho, tú llegarás. Y tú dices, hipócritamente, ¿vale? Dice, amén, porque tiene que ser hipócrita, porque no te la has creído. Y ahora, en la esquina tú dices, en la esquina está tu realidad. Y los amenes de aquí están inflados con, yo sé. Pues hay que invertir eso. Cuando el predicador, cuando la palabra diga, tú eres esto, tú haces, y te lo tragas. A lo mejor no dice amén, pero
Y en la esquina, cuando venga el arma a decirte, ¿pero qué dices? Tú empiezas ahí a pelear y lo proclamas. Porque Dios, tú dices, y ahora empiezas a meter en la cruz de por medio. Tú has dicho en tu palabra que tú escribirías Melí en tu mente, y eso no es posible si Jesucristo no hubiera muerto ahorita, pero como ha muerto, y ahí tú tienes que empezar ahí, a educar tu alma y a decirle, alma mía, alaba a Jehová. ¿Tú quieres conocer esta guerra? Vete a los Salmos y estudia a David. Y empezar a decirle a tu alma, ¿por qué yo voy a andar enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, si Dios ya ha dicho en su palabra que yo un día voy a estar delante de él, alabándole por toda la eternidad. ¿Qué hago yo aquí vestido de negro que parece que voy para un entierro? Cuando yo lo que toque es para el culto de adoración y de alabanza con gozo y con alegría. Pregúntate, ¿qué está computando aquí en esta mente? Nos tiene que enseñar el Señor a traducir, transferir, una transferencia a través de la mente de Cristo, la verdad y la realidad de Dios. Por eso que yo estoy hablando de las realidades, del nuevo pacto. Cuando filtramos las cosas por la cruz, mira lo que pasa. La versión del alma, que es mentirosa, porque el alma miente. Es mentirosa como ella sola. Y es según la carne. Por la obra de Cristo tenemos que aprender a mirar la cruz y recibir el dictamen de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Tú vas a tener un hijo con tu mujer. Abraham llegó un momento que no se lo creyó. Cuando llegó el momento, Sara concibió y dice que siempre había sido estéril, porque una persona que es estéril tiene menstruación, pero no tiene los óvulos fértiles, pero tiene menstruación. Bueno, pues cuando Sara se queda embarazada, no solamente había sido siempre estéril, sino que ya se le había retirado hasta el periodo. ¿Cómo tú te comes? ¿Os dais cuenta que todo es fe, que decimos sí, amén, pero en verdad hay algo que no crees? Porque si te lo creyera, entonces eso pasaría. Y cuando Dios dejó que a Abraham se le gastara todas sus fuerzas, toda su fe, entonces aparece Dios y dice, el año que viene fue procesada la fe de Abraham en la verdad esta, en la verdad eterna. ¿Qué pasa? Mira lo que pasa. Que cuando Abraham ve que ese niño nace contra todo pronóstico, contra toda naturaleza, ¿vale? Porque eso es milagroso. Cada uno de nosotros que hemos venido a Jesucristo, hemos nacido de nuevo, es un milagro de Dios. Cuando Abraham ve eso, oye esto, cuando ahora este niño que nace de una forma milagrosa, pasan 13 años y ahora Dios le dice, bueno, ahora lo voy a probar ya de verdad. Pero ya la fe de Abraham estaba procesada. Le dice, este que yo te prometí, sí, entrégamelo. ¿Cómo? En sacrificio. Llévate al monte Moria y me lo sacrifica allí. ¿Ahora qué? Dice la Biblia, pensando a Abraham. Mira cómo pensaba. Yo no pensaba como antes. Antes dijo, búscate a Agar, vamos a hacerlo. No, mira la fe de Abraham. Pensando a Abraham que si él mataba a Isaac, como era el de la promesa, y Dios cuando promete tiene que cumplir, dice, si lo mato, me lo resucita. Ahora sé que cuando Dios dice algo, lo cumple. Y si Él me prometió que en este se iba a cumplir, en la descendencia de este iban a ser salvas todas las naciones de la tierra, y me está diciendo ahora que yo lo sacrifique, me lo resucita, decía Abraham. Por eso que en mitad del camino, que fueron 3 días de camino, le dice Isaac, papá, tenemos todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Parece ser que estaba oliendo chamusquina. Y Dios le dice, Dios se proveerá para el sacrificio. Ya Abraham sabía lo que Dios iba a hacer. Y él estaba firme en su corazón. Una fe depurada por el sacrificio de la cruz. Cuando yo conozco y aprendo todas estas cosas, mira ahora cómo yo miro las cosas. Vamos un momentito a 2 de Corintios ya. 2 de Corintios. Capítulo 3, versículo 18. Claro, porque a ti nos tiene que pasar con Abraham. Tú dices, bueno, si esto no va así, y esto dice que va así, entonces si va así, ya va así para todo. Y ahora ya entonces, no hay problema, lo que Dios diga. Él ha prometido.
Te empieza a creer. Ahora sí que te lo cree de verdad. Y ese es el problema que tendría Satanás si nos creyéramos de verdad la verdad de Dios. Satanás quiere tener a la gente controlada. Y no hay forma más clara de controlar a una persona que cogiéndolo por aquí. Entonces ha metido sus ministros en la iglesia y le dice, ¿tú estás viviendo en santidad? Tú, yo no te veo muy santo. Te veo más bien de corte carnal. Y el Señor dice que sin santidad nadie lo ve. Ya te veo medio... Y ya la persona empieza aquí, se le mete el temor, se le mete el miedo, y ya está sujeto a la doctrina de hombre y ha hecho del evangelio una póliza de seguro para no irse al infierno. Ya está. Y ahora te lo ve toda la vida sujeto a servidumbre por el temor que le tiene a la muerte y a perderse. Eso dice Hebreos capítulo 2. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 3. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si yo no tengo la mente de Cristo y me meto a leer las Escrituras, entonces no veo la realidad de Dios cumplida en Cristo. Como no la veo, entonces soy yo el que tiene que empezar a computar para verla en mí. ¿Entendéis? Ahora, si yo miro a cara descubierta, sin ningún temor, como dice la palabra, acercaos confiadamente al trono de la gracia, no tengas miedo. Y hallarás gracia y misericordia para el oportuno socorro. Si vienes a Él y te pones a mirarlo aquí, la faz de Jesucristo aquí, a través del lente de la cruz, entonces Dios te pone la mente de Cristo. Y empiezas a entender todas estas verdades que están desde el principio hasta el final, todas unidas a Cristo. No están unidas a ti, es a Cristo a quien está unido esto. Y yo me pongo a mirar esto como el que mira un espejo y llega un momento que la imagen de Él se me impregna en mi espíritu. De mi espíritu se traspasa mi alma, o sea, mi alma es educada con la verdad de Dios. Mi alma se empieza a creer la verdad de Dios. Cuando mi alma se empieza a creer la verdad de Dios, yo empiezo a dar el mismo fruto que dio Cristo. La misma personalidad, el mismo carácter, la ley de Dios en Cristo, computa en mi mente en un comportamiento donde yo no tengo que educarme de meterme, no. Sale de mí espontáneo. Nace de un corazón limpio. El amor no fingido. Ni de fe fingida ni con hipocresía. Es puro. No tengo que tocarle nada. Eso es mirar la faz de Jesucristo aquí. Y muchos no la ven porque han dejado el sacrificio perfecto a un lado. La piedra angular que sostiene todo este edificio. Ahora, cuando yo lo miro así, miro lo que pasa. Que yo no participo de mi santidad, participo de su santidad. El atributo de Él me agarro yo. Cuando lo miro así. Cuando lo miro así, no participo de mi obediencia, participo de su obediencia. Y cuando me creo que he sido declarado obediente, en base a los méritos de Cristo, llega un momento que de mí sale la obediencia, sin que yo la para. Sale de mí. Porque el deseo ya es agradarlo a Él. Es que si no vamos a estar toda la vida igual, hermano. ¿O no? Cuando leo las Escrituras con la mente de Cristo, empiezo a ver lo que es Cristo en mí. No lo que soy yo en Él, ¿veis? ¿Veis? Cuando yo leo las Escrituras con la mente de Cristo, yo empiezo a ver lo que Él es en mí, no lo que yo soy en Él. Porque Él vive en mí, ya no vivo yo. Y empiezo a ver cómo Él se está reproduciendo en mí. Y veo cómo Él escribe su ley en mi mente y en mi corazón. Soy transformado y veo su imagen conforme a la realidad del nuevo pacto. Y me nutro de esas verdades. Vamos a suponer que digo, bueno, hermano, vamos a comer esta tarde ahora cuando vamos a comer, ¿no? Y yo saco aquí esto.
Como cuando tú vas a un sitio que te ponen la carta, te ponen, o te lo dice escrito, o te ponen una foto. O tenemos filetes de papa con huevo frito, tenemos churrasco, tenemos solomillo. Dice, no tiene hambre, hermano, allá. Y tú dices, bueno, pues yo voy a pedir un de esto o lo otro. Y ahora llego yo a tu mesa, a ver, y te pongo la foto. Y me voy. Tú llegas y dices, bueno, hermano, yo no, esto es un papel fotografiado. Yo no como papel, yo como... ¿Ustedes qué se creen que muchas veces dice el espíritu? Yo no como letras, ni yo como religión. Yo no necesito ir a ninguna parte, ni estar, esto no va así. ¿Esto cómo va? Tiene que transformar eso en imagen, en sustancia. Tiene que coger cuerpo, la verdad de Dios, nosotros, para que el espíritu se nutra. Si no, lo que caemos en religiosidad y vamos ya a la iglesia o al culto y nos presionamos delante del pastor. Si nos vemos muy sucios, vamos para que nos ponga la mano, nos quite los pecados y el domingo que viene y otra vez para que nos quite lo que hayamos cogido entre la semana. Pero eso es religión. La nueva criatura no vive de eso. Eso es como si, ya te digo, tú te sientes y te dices, toma una fotografía. ¿Viste tú las papas fritas? O cuando tú vas caminando y te ves rótulo ahí del anuncio de la hamburguesa del McDonald's. Porque eso va todo estimulado. Ustedes saben que eso es marketing de venta, se te estimula. Ya está tú oliendo hasta la hamburguesa. Y ve y te procrea. Pero al final es humo todo. Y nosotros como cristianos que estamos vendiendo humo, que estamos andando en la letra, que estamos jugando a la religión, o verdaderamente su ley está escrita en mi corazón. Verdaderamente Él ha escrito su ley en mi corazón. Gracias al sacrificio de Cristo sí puede hacerlo. Yo me lo tengo que creer. Os voy a decir una cosa. El atraco más grande que se ha hecho en esta tierra. Ha habido atracadores buenos, otros más malos, ¿no? Está por ahí el del furgón, todavía están buscando. No, el atraco más grande ha sido este. Es el que Satanás ha hecho a la iglesia, hermano. Que ha metido a ministros de él y ha puesto a la iglesia a operar en la realidad del nuevo pacto con la mente de Adán. Nos ha hecho creer que podemos conquistar las cosas del nuevo pacto con la mentalidad de Adán. Eso sí que es un atraco. Y ahora ha cogido y se ha llevado de nuestra mente todas estas verdades y realidades que voy a citar ahora. La iglesia no ha podido vivir en ella. Porque este perverso se ha llevado la llave y se ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ha oscurecido lo que Cristo hizo en el Calvario como la piedra angular que sostiene toda la vida del creyente. Ha conseguido confinar a la iglesia bajo las denominaciones y las estructuras eclesiásticas. La ha confinado en la fe y le ha confiscado las riquezas en Cristo, oscureciendo el sacrificio de la cruz y dejándola sin imagen y sin proyector. La iglesia no ha visto a Cristo ni en sueño, moviéndose. Se ha llevado el proyector. El apóstol Pablo dijo, cuando yo me vaya, porque mientras que él estuvo, el proyector estaba funcionando, porque él dijo, yo sé que desde el vientre de mi madre, Dios me escogió para revelar a su Hijo en mí. Y mientras que Pablo estaba ejecutando, la gente veía al Cristo resucitado. Dice, pero después de mi partida entrarán lobos rapaces y esa gente no van a perdonar el rebaño. Se acabó el proyecto. Se ha llevado el proyecto, se ha llevado los himnos y nos ha dejado con más mala cara que un burro mojado. ¿Y ahora qué pasa? Se ha llevado el proyecto, la imagen, y sin la mente de Cristo nadie puede interpretar las escrituras porque todo el mundo se proyecta a sí mismo. No es que no hay forma, claro. Y cuando se proyectan a sí mismos, pues entonces estamos nosotros, mira al hermano tal, ese Dios la ha honrado y ese Dios la ha levantado porque su fe, y estamos mirando a los hombres. A los hombres. Pero a Cristo. El más grande hombre de Dios se ha hecho el más pequeño como Cristo. Se ciñe una toalla y saca una palangana y le lava los pies a los hermanos. Da la cara por los pecadores. Vive como él vivió y anda como él anduvo.
Cuando veamos eso, podemos decir, Cristo está en medio nuestra. Se está revelando otra vez el Señor Jesucristo. Está escribiendo la ley en los corazones de sus hijos. El Espíritu de Dios se está empezando a mover otra vez. Si no tenemos la revelación del sacrificio perfecto y a través de la sustancia de la fe, el significado de la cruz, porque es justicia divina. La justicia divina, si no tenemos la justicia divina, no tenemos la mente de Cristo. Y si no tenemos la mente de Cristo, cuando leemos, tenemos la imagen con un yugo religioso e incompleto. Cristo es el prototipo de toda esta estirpe. Él es el primero de entre muchos hermanos y nuestro espíritu se alimenta de estas grandes realidades. Acabo. Él es el primogénito de todos nosotros. O sea, Él es el primero. Se ha puesto el primero como de una fila. Él es el primero. Igual que el primero, somos todos nosotros. Y ahora mirad. En base a esa realidad que Dios ha hecho, en nosotros ahora podemos comprender y arrebatar estas verdades del Nuevo Testamento y vivir conforme a ellas. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Veis cómo esas cosas nos suenan un poco a cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad? Vamos a soñar. Pues no, estamos sentados, realmente estamos sentados en lugares celestiales. Tenemos su espíritu, tenemos su vida y tenemos su mente. Somos nueva creación dentro de la vieja. Aunque estamos en la carne, no somos de la carne. Nuestra ciudadanía no es de la tierra, está en los cielos. Estamos crucificados con Cristo, muertos en la carne, pero vivificados en el espíritu. Fuimos predestinados a esta vida desde antes de tener la vida natural. Fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. No somos de este mundo, somos herederos con Cristo. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Las cosas naturales y viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Estamos reinando con Cristo en vida. Somos espíritu vivificado, somos la imagen de Cristo. Tenemos una herencia inmarcesible en los cielos, la cual nadie nos puede arrebatar, y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Si ese credo fuera nuestro credo y cada día no solamente lo recitaríamos, sino lo que nos lo creyéramos, entonces vamos a dejar de soñar y vamos a entrar en la realidad del nuevo pacto. Mi fe, no voy a decir mi ilusión. Yo tuve un tiempo con un pastor que decía mucho tiempo esa palabra y mi ilusión. La ilusión es algo que está ahí ilusorio. Mi fe y mi deseo y mi propósito como hermano en la fe es que esto es posible y puede ser posible y va a ser posible antes de que Dios se lleve a su iglesia. Amén. No hemos visto a la iglesia apostólica porque en la línea del tiempo no pertenecemos allí. Pero ¿cómo era aquella fe gloriosa de esta gente, hermano? ¿Cómo era esa fe de esos hombres y esas mujeres? Se ha roto la cadena de transmisión, el diablo ha hecho un atraco y ha roto todo. Dios ahora por su espíritu es el único que nos puede llevar a esa línea de fe y de verdad, para que tengamos la imagen, no la letra, imagen viva de Cristo en nosotros, hecha espíritu. Por eso yo quiero compartir esta realidad del nuevo pacto, que al final lo que van a hacer, hermano, que nos van a avivar nuestra fe. Todo es fe. Fe, fe, fe. Nuestra fe ha vencido al mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Te doy gracias por cada hermano aquí presente. Señor, yo te ruego que esta compartir tú lo incruste en nuestros corazones por tu espíritu. Queremos ver la realidad del nuevo pacto hecha viva en nosotros, Señor. Danos la fe suficiente para que esto ocurra, Señor. Queremos vivir en tu verdad, Dios mío. Mira a los que no pudieron venir y otros hermanos que están en otros lugares, bendícelos de una forma especial. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú moras en nosotros en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.